Bueno, pues otro capítulo más de Litelupa, la lupa literaria, en el que pues vamos a trabajar un poquillo con la actualidad, con una cosilla que ha pasado y con la reflexión, ¿no? Reflexionaremos pues sobre las reflexiones que me he ido encontrando por redes sociales. Bueno, ya indagaré un poquillo más. Quizá hablamos de Leigh Bardugo, de Alas de Sangre, de autoras diferentes, ¿vale? Bueno, y aquí tenemos a autores que han salido previamente en Literupa, por lo cual, si os gustan, siempre se puede sacar más material de ellos por aquí en Literupa. Empezamos con las presentaciones. Guille, ¿qué tal? Coméntanos quién eres y de dónde has salido. Hola, ¿qué tal? Un placer estar por aquí de nuevo, Carlos. Muchas Ujú. gracias. Y bueno, yo soy Guillermo Bautista y soy escritor de, fantasía juvenil, distopía, y me encanta también mucho el mundo de las redes sociales, estoy muy metido en el tema, estoy bastante puesto en la actualidad, así que bueno, vengo ahí a aportar lo que esté en mi mano siempre. Perfecto. ¿Y Jesús? Pues como siempre también un placer estar aquí. Y bueno, soy Jesús, con seudónimo JP Sánchez y escritor de ciencia ficción, autor de la saga de historias de la Confederación y de otros tantos relatos del mismo género. Perfecto. Pues bueno, nos zambullimos ya en lo que sería el tema, que ha sido un movimiento, bueno, yo creo que a todo el mundo le suena lo que ocurrió con la primera edición de Alas de Sangre de Rebeca Yarros, en el que hubo, pues, lo que comentábamos antes, fuera de cámara, un desabastecimiento, que hubo gente que pidió primera edición y no hubo. Al final les llegó una segunda, hubo quejas, hubo mucho movimiento por redes sociales, pues contando las reflexiones, bueno, reflexiones más bien eran quejas y opiniones enfurecidas, ¿no? Y furiosas, ¿no? Porque se rumoreaba a lo mejor de que la editorial no había avisado de esto porque, claro, les convenía para las ventas. Entonces, incluso hemos reflexionado anteriormente en Litelupa de este tema y de vez en cuando se saca la reflexión, o mejor dicho, la conclusión de que al final, si el marketing es malo, da igual porque es marketing y al final es intenso. Y si se habla del libro, pues te lo van a comprar más. Y esto lo hemos visto pues en diversos casos. En diversos casos. Y bueno, pues me llamó la atención el otro día de la nueva novela que va a sacar Hydra, si no la ha sacado ya, ahí me pierdo, de Leigh Bardugo, que es la de El Familiar. Y pues sí va a haber una primera edición también, va a ser una primera edición especial, que se ven que las hojas, ¿no? Cuando lo cierran, ¿no? Se ve ahí como sus simbolitos así oscurito y blanco y quedan bastante chulos. Y la cosa es que por lo que a mí me ha dado a entender es que van a tener un control de la primera edición para que esto no ocurra. Entonces, por eso he deducido que han aprendido del fallo de Alas de Sangre, que sobre todo van a controlar un poquito esto más sobre, porque están la página web, ¿no? Y están diciendo que se puede comprar por la página web, que hasta final de existencia, todo eso. Eso no quita que se pueda comprar también por otro lado, familiar. Así que bueno, creo que me he adelantado un poquillo a todo lo que quería decir. Quería presentar también quién es Leigh Bardugo, porque yo he cometido el pecado de no leerla, pero me consta, por lo que me ha dicho antes Guille, que sí, tú sí la has leído. Sí, sí, sí. Coméntanos, ¿te ves capaz de presentarnos a la autora, de comentarnos qué es lo que presenta, qué es lo que encierra, qué ofrece? Coméntanos, ¿quién es Leigh Bardugo? Bueno, es una autora, bueno, ya publicó su primera saga, que es la de Sombra y Hueso, Ujú. que se ha hecho tan viral también y luego ha tenido su adaptación en Netflix y demás. Luego sacó también las novelas más adultas de La Huella del Infierno y su segunda parte. Y bueno, yo creo que su esencia es que sinceramente es muy buena, o sea, escribe hasta ahora juvenil en esta primera saga, como digo, pero bueno, tiene una muy buena narrativa, construye muy bien los mundos y me alegro de que esté consiguiendo estos pasos, ¿no? Con las grandes editoriales, que todo le avance correctamente. No sé cómo estará de al corriente de la situación esta de las ediciones especiales y tal, porque no sé si es un caso que se aísla en España o en el extranjero también está pasando, porque ella no es española. Entonces, bueno, con muchas ganas también de leer esta nueva novela suya, por supuesto. Mm. No sé si Jesús, tú conocías a Leigh Verdugo, si has leído, digo Verdugo, pero es Bardugo.
No sé si tú conocías algo de ella o Pues si he no, tenido el no, placer tenemos... de leerme la trilogía de Sombra y Hueso. Es verdad que yo normalmente estoy más orientado hacia la ciencia ficción, el terror o la novela negra, pero la verdad es que esa trilogía me llamó la atención y en su momento me la fui leyendo y la verdad es que me gustó bastante. He sido entonces el único de los tres que no se la ha leído. Vale, vamos a recapitular un poquito, o al menos retroceder un poquillo. ¿Cómo recordáis bueno, la polémica que hubo, ese caos que hubo con Galas de Sangre de Rebeca Yarros? ¿Cómo recordáis todo eso? ¿Cómo se vivió? Y ya luego pues lo vinculamos al otro punto, ¿no? Al familiar de Leigh Verdugo. ¿Cómo recordáis ese desabastecimiento? Todo ello. Vamos con Guillermo. Vale. Bueno, yo creo que aquí se encierran dos problemas, ¿no? El primero es, evidentemente, el desabastecimiento que hubo, pero luego también me deja un poco congelado el saber que en la segunda parte de Alas de Hierro, o sea, de Alas de Sangre, que después de Alas de Hierro, también hubo un poco este problema, ¿no? Entonces enfrentaron casi el mismo problema las dos veces, primero con Alas de Sangre y luego con Alas de Hierro. Entonces, no entiendo si es un problema ya de la propia editorial o de la gestión, en este caso, de unidades, o también, aunque como decíamos, puede resultar muy negativamente, pero tú ya has comprado el libro, como un poco la técnica del marketing, ¿no? De la escasez, ¿no? Técnica de la escasez que nos hace ir todos locos a por esa unidad porque sabemos que a lo mejor no llega para todos, ¿no? Como con el papel higiénico de la pandemia. Entonces, no sé si se han combinado las dos cosas, es realmente error suyo, pero me alegra saber si en el futuro van a subsanar esto o lo van a enfrentar de otra manera, porque es cierto que también luego eso repercute, en este caso la autora tiene muchos lectores y tal, pero creo que los autores también pueden enfrentar un problema ahí, porque tú a lo mejor te llevas reseñas de una estrella, te llevas cosas así por el simple hecho de que no les ha llegado la edición que ellos querían, no, ¿me entiendes? Ha habido este problema que no está tan vinculado con el autor, pero que muchas veces se lo comen también en las reseñas que en este caso podrían afectar a un autor, ya sea de mayor o de menor escala. Esa es mi opinión. Exactamente. Y Jesús, no sé si quieres comentar algo. Pues sí. Lo que quiero decir es que por lo menos yo en su momento, como ha dicho Guillermo, yo creo que lo que usaron fue un poco la técnica del desabastecimiento, ya que al fin y al cabo Rebeca Yarros en España es una autora conocida, pero hay autores mucho más conocidos que han tenido ediciones igualmente especiales por editoriales más pequeñas y no han sufrido este problema. Por ejemplo, hace poco creo que fue con Joe Abercrombie, sacaron ediciones especiales de sus últimos libros o incluso con creo que fue El temor de un hombre sabio, alguno de estos también sacaron una edición especial. No hubo estos problemas y son autores con mucho más renombre. Entonces yo lo que creo es que ha sido algo un poco forzado desde la editorial para sentar a la autora de verdad en España. Y les ha salido muy bien, porque yo creo que no hay nadie, por lo menos en el mundo editorial, que no haya escuchado de alguna manera este tema. Ya. De hecho, tengo amigos que no están relacionados con el mundo de la literatura y sabían el tema. Es decir, que realmente en redes sociales, para las personas de a pie, los que no somos como nosotros, no les suele surgir cosas de literatura. Pero este amigo mío, sí. Es decir, que hubo gente fuera del círculo, el primero que cogí, que lo sabía. Entonces, bueno, está ese marketing, ¿no? Se ha hablado ya tanto que a lo mejor ya esa fama que se ha construido, está la fama real, ¿no? Y la fama externa, ¿no? La que se construye, que puede ser representativa o no, y han jugado un poco con eso. Quería comentar un poquillo, bueno, tengo aquí la página de Editorial Hydra con la sinopsis del familiar y más o menos para ubicarnos un poquillo en lo que es el libro. Yo por ahí he leído que se ubica en España, concretamente en la época del Renacimiento y ya con la fantasía, ¿no? Que bebe un poquito de eso, ¿no? De la época esta. Y llama mucho la atención, sobre todo pues, para nosotros que estamos ubicados en España. Leo rápidamente la sinopsis, que es bastante larga, así que la leeré a mitades para ubicarnos simplemente. En una casa destartalada de la nueva capital del reino, Madrid, Lucía Cotado, ¿vale? Lucía con Z, pero estamos utilizando aquí, como ya veremos, pues palabras, bueno, o nombres españoles, ¿no? Para sumergirnos quizás mejor ahí, ¿no? Está bastante chulo. Lucía Cotado usa magia para sobrellevar sus interminables días trabajando como sirvienta en la cocina. Pero cuando su señora descubre la habilidad secreta de Lucía,
para conseguir pequeños milagros, le exige que use ese don para mejorar la posición social de la familia. Lo que comienza siendo un simple entrenamiento para la aburrida nobleza se vuelve peligroso cuando Lucía atrae la atención de Antonio Pérez, ¿vale? Más nombres españoles. El secretario del rey de España. Entonces, bueno, ahí combinamos un poquito la histórica con la fantasía. Tras la derrota de su armada, el rey está desesperado por conseguir alguna ventaja en la guerra contra la reina de Inglaterra. Bueno, ahí tenemos esas cosillas. Me gusta, yo creo que llama mucho la atención, sobre todo porque forma parte de la historia de nuestro país, ¿no? Bebe de esas cosillas. Entonces, guay, no sé qué opinión se os viene a la mente a lo mejor con el libro del familiar. Vamos con Guillermo, aunque no sepamos mucho de esto, bueno, ¿cuáles son las primeras impresiones con lo que se ha dicho? Bueno, pues para mí muy buenas, ¿no? O sea, creo que es un libro que tiene una temática muy, no sé si decirlo original, porque original hoy por hoy hay pocas cosas, pero sí que me parece innovadora y que últimamente no lo he visto tanto. Entonces, en ese aspecto, la enhorabuena, ¿no? Y luego creo también que ley cumplirá. Yo siempre que la leo quedo satisfecho, entonces creo que va a ser una gran novela. También creo que puede ayudar un poco a la visibilidad bueno, la cultura, los escritores españoles, todas estas cosas, ¿no? Porque ya tiene muchos lectores de fuera que a lo mejor les empieza a traer la cultura de Madrid, no lo sé si puede ser ahí una posibilidad. Entonces, bueno, yo contento, con ganas de leerlo y ver cómo nos sorprende esta vez, porque estoy seguro que lo conseguirá. Algo así como lo que ocurrió con La Casa de Papel, ¿no? Que es intención, es decir, que les gustó el rollo español, ¿no? Aunque esta sea una producción española y a raíz de eso, pues, se han visto más, el público extranjero ha visto más lo que, bueno, pues la producción española. Aunque en esta ocasión no sea una producción española, sino extranjera también, pero bueno, habla de España. O incluso con el Juego del Calamar, que ahora la gente sí que ve muchas más cositas coreanas. Bueno, Claro. sí, saltamos a Jesús. Pues bueno, yo como he dicho antes, la autora únicamente me he leído la trilogía de Sombra y Hueso y debo admitir que tiene una forma de escribir bastante ligera y entretenida, además rápida y llamativa. Debo admitir que es una autora que en su momento me gustó, sobre todo para atraerme a mí a leer fantasía juvenil cuando es un género que no me suele llamar la atención. Y yo creo que su nueva novela pues acabará siendo un éxito igual que han sido todas las anteriores y sobre todo al cambiar de ambientación y el estilo que ella suele tener. Así que yo creo que sí, que además también ayudará a traer un poquito sobre la cultura española. Os voy a leer aquí un tuit que puso la editorial Hydra, que es la que va a publicar El Familiar, del 4 de marzo, que es uno de los que yo me he guardado cuando yo dije, pues de esto me gustaría hablar. Atención, debido a la alta demanda de la primera edición limitada de El Familiar, solo podemos aceptar reservas en la web hasta este viernes a las 2 o fin de existencia. Entonces, bueno, yo creo que al final fue hasta fin de existencia. Bueno, no recuerdo bien. Creo que los tweets de aquí se dan a entender. O en futuras publicaciones desde a partir del 4 de marzo. Entonces se cerrará la reserva de esta edición especial en la web. Y ya pues ahí tienen el enlace. Entonces, bueno, aquí cuando yo lo leí, pues relacioné rápidamente con, a lo mejor están tomando precauciones por lo que ha pasado con Alas de Sangre. Y vi, pues fui curioseando las diversas respuestas. Y aquí hay una que me resultó interesante, que también me recordó a uno de los problemas gordos que hay que ver, que ocurrió con Alas de Sangre. Pero en esta ocasión no fue a raíz de la editorial, fue a raíz de la propia comunidad. Probablemente os suene estas personas que compraban la primera edición y luego la revendían a precios grandes. Entonces, bueno, aquí hay un comentario a este tuit que dice: se debería poder limitar también la cantidad de ejemplares que se puedan reservar por persona, que hay mucho listo suelto. Entonces, también es un factor a tener en cuenta. Y el ser humano es como es y creo que ocurrirá también con el familiar. No sé cuánto cuesta, pero a lo mejor según el mercado de la segunda mano, que es que no sé si se puede llamar segunda mano, sino el mercado de los primeros aprovechados, ¿no? Quizás. Pues quizás pueda ocurrir.
La pregunta viene ahora, ¿qué os sugiere todo esto? ¿Qué os sugiere? Aquí podéis salir por cualquier lado. ¿Qué os sugiere cuándo ocurrió con Alas de Sangre? ¿Qué os sugiere si esto realmente es una medida que ha utilizado Hydra para que no se repita? ¿Qué os sugiere los aprovechados que hacen estas cosas? Pasamos con Guillermo. A ver, yo primero, leyendo este tweet que comentas, ahí sí que se ve, ¿no? Yo creo, esa estrategia de marketing. Muy, muy claramente, ¿no? En la elección de palabras, de muy limitado hasta tal día, hasta tal. O sea, como que intentan llevar a esa venta, que es normal y es factible, o sea, ahí ya no pasa nada. Pero en este caso yo creo que lo leemos más claramente que en el caso un poco más turbio o difuso que pudimos tener con Alas de Sangre sobre su verdadera intención. Luego con el tema de la gente, como dices, bueno, oportunista o que aprovecha este tema, yo creo que tiene la vida muy corta, ¿no? Este boom tiene las patitas muy cortas porque no creo que sea un producto que, que haya esa demanda para pagarlo al doble. Es decir, no creo que las unidades sean tan limitadas como para que alguien, o sea, había gente pidiendo 200 euros por un libro de Alas de Hierro en este caso. Entonces, yo creo que eso es viable si estamos hablando de un libro firmado, tal edición, que va a haber 50 unidades, ¿no? En el mundo. Eso sí que podríamos tener este problema de limitar las compras, de precios que bueno, juegan con ese factor. Creo que con unidades de este estilo, que primero no sabemos ni la cantidad que hay, ni cuán limitadas son, creo que hay varios millones en el mundo, yo creo que no es un problema a largo plazo. Es decir, yo creo que la gente que compre 20 libros se los va a comer. O sea, no creo que consigan vender 20 libros tan caros. Yo creo, a lo mejor me equivoco, se venden y sigue con esta especulación, pero yo creo que no. Creo que esto, ya te digo, es muy limitado su arco y creo que si alguien va a comprar tantos libros, no los coloque por el precio que espera. Espero, vamos. Y pasamos a Jesús. Pues de entrada, yo también pienso que el tweet de la editorial Hydra es una técnica de marketing. Solo que en el caso de la que se hizo con Rebeca Yarros, que lo que se pretendía era forzar el desabastecimiento para que la gente lo viera como una necesidad, Hydra yo creo que lo que ha pretendido es tranquilizar un poco a sus compradores. Decirle, oye, lo vais a conseguir, pero tenéis este plazo de tiempo. Y luego con respecto a la reventa, por desgracia es algo que en España viene dando fuerte desde la época en la que salió la Play 5. No sé si recordaréis a la gente vendiéndola a 1.000, 1.200 euros. Otra, otra de esas. Claro, en España siempre se ha hecho. Hay muchos productos, sobre todo en el mundo del videojuego, que cuando salen ediciones especiales la gente las compra en grandes cantidades y luego intenta venderlo a la mayor cantidad posible. Sobre todo cuando ocurren como pasó con la consola, que llegaban muy pocas unidades. Solo que, claro, en este caso la consola era un bien que mucha gente quería. Como ha dicho Guillermo, yo tampoco pienso que con el tema de la literatura se vaya a conseguir que la gente revenda tanto. Va a haber quien tenga suerte, va a haber quien consiga venderlo por 100, 150, incluso 200, 300 euros, pero de cada 10, yo creo que al menos 5 o 6 se van a acabar comiendo los libros. Y con respecto a lo que dijiste de limitar, yo pienso que sí que es una buena técnica, solo que hay que hacerlo con matices. Obviamente, tiendas de videojuegos como por ejemplo Hellgame, ya varios años intentando evitar este tipo de técnicas, limitando según qué productos, a consolas, a videojuegos y demás, sobre todo en ediciones especiales. No creo que un libro debería decir, solo puedes comprar uno, pero limitarlo, por ejemplo, a 2, yo creo que es una cantidad razonable por si se las quieres comprar a alguien o lo que sea, y evitaría precisamente este tipo de situaciones y que la gente que quiere conseguirlo y que los quiere porque de verdad siga la autora o le gusta la obra, pues no se quede con las ganas. Yéndonos un poquito más al tema de las sagas. Ala de Sangre, bueno, si hay una saga, El Familiar no lo sé, pero yéndonos, Leigh Bardugo realmente es una autora también de sagas. Entonces, se ha visto una tendencia últimamente en las sagas que es que las publicaciones estén más cercanas en el tiempo para que la gente no tenga tan fácil desconectar y luego volverse a conectar.
porque eso implica porque a lo mejor, bueno, pues es más fácil que la saga se quede a medias por parte de los lectores y eso implica que, bueno, no hay tanto, no se devuelve tanto el dinero que se invirtió y por lo cual la saga se queda así. Entonces, bueno, se ha visto esa tendencia. No recuerdo exactamente la separación que había entre Alas de Sangre y Alas de Hierro, creo que eran 6 meses o así. Y creo que para la tercera parte, creo que sí, a Guillermo le suena, ¿no? Unos 6 meses quizás. Sí, sí. Pues, pero eso antes no pasaba. Eso a lo mejor antes eran una trilogía te la daban en 3 años, al libro por año. Entonces, bueno, ha habido esa tendencia que me gustaría que la comentáramos y aparte, porque claro, esto en realidad limita como la vida de la saga, la hace más fugaz. Está condensada en la mitad de tiempo y es más rápido, pues, olvidarla y pasar a otra cosa y se va solapando todo, ¿no? Esto tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, como todo. Y por otra parte, también se comentaba, pues, aunque quizás este tema ya está quedando un poquito más olvidado por esta cercanía que está habiendo entre publicaciones, que es la necesidad de resúmenes de los libros anteriores. Es decir, que en el libro 2 de la saga te resuman un poquito el primero para ubicarte, para recordar, que en realidad es muy interesante eso, ¿no? En la serie se hace, ¿no? Previously y te van comentando. En el libro 3, pues que te haga un resumen a lo mejor de lo que ha ocurrido en el 1 y el 2, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta esta realmente es doble. Primero, ¿qué os sugiere esta cercanía que está ocurriendo con sus pros y sus contras? Y, pues, bueno, los resúmenes. Esta es la necesidad de los resúmenes. Si sí es necesario, si no es necesario. Bueno, pasamos a Guillermo. Bueno, yo creo que, como comentabas, tiene todos sus pros y sus contras, ¿no? No lo veo todo ni malo ni bueno. Creo que si lo acercan una publicación a otra, seguramente responderá en base a su estudio, digamos, de si yo publico esta saga con X distancia, se vende más el segundo tomo o el tercero, o se pierden cuántos lectores por el camino, ¿no? ¿Qué porcentaje hay de pérdida de lectores? Y por otra, pues como dices, un poco a la contra esta actualidad, ¿no? De todo rápido, todo, la gente no quiere esperar nada, todo muy apresurado, que puede caer un poco la saga en el olvido antes. Bueno, yo creo que eso pasa también con las series, ¿no? Las series yo siempre hemos esperado tranquilamente un año, yo vamos con The Walking Dead o series así, que era como de un año para otro la temporada. Ahora no sé, pues puede que estén yendo más deprisa, ¿no? Como estamos viendo con diferentes películas y sagas muy famosas en la actualidad. Vamos, yo creo que sí, seguramente es lo que responde el mercado, es lo que se demanda actualmente y es el camino que haya que seguir. Como me parezca o no, pues bueno, mientras no se escriba apresuradamente, no caigamos en fallos por esas prisas, pues bueno, supongo que está bien si eso no le hace perder lectores, en este caso al escritor, o una cantidad menor. Pero claro, eso yo creo que hay que verlo también en cada caso, en cada calendario editorial, y que hay personas que yo creo que le pueden funcionar bien y hay otras personas que le puede funcionar mal. Entonces, en ese aspecto lo veo así. Y bueno, la otra pregunta de qué iba enfocada, ¿Era perdón. la necesidad de resúmenes o no? Bueno, sí, el tema de los resúmenes, yo creo, a ver, a mí me parece bien, o sea, no le veo problema. Si no lo necesito, pues siempre lo puedo pasar, ¿no? No lo leo y pasamos directamente a la historia. A mí me viene bien porque es verdad que, bueno, si lees libros con cierta recurrencia o bastantes títulos, pues sí que es verdad que yo ahora me pongo con la parte 2 de un libro que leí hace un año y digo, sí que me acuerdo de la historia, pero a lo mejor hay algún detalle que pueda ser importante que tenga que recordar y tal. Entonces, en ese aspecto yo los resúmenes no le veo problema. Hmm. Y Jesús, no sé si recuerdas las dos preguntas, Sí, porque luego, sí, es que conforme la iba diciendo, yo he dicho, uff, aquí hay matices que se van a escapar porque exigió mucho. no. Coméntanos, Jesús. Pues yo creo que lo que es la continuidad de los lanzamientos es inversamente proporcional a la fama que pueda tener el autor como tal. Porque, por ejemplo, es verdad que últimamente ha habido lo que sería lanzamientos mucho más próximos entre diferentes obras de la saga, como por ejemplo ha pasado autor como J. Christoph, que últimamente creo que está con Umbriel, y prácticamente sale un libro de su saga cada 3 o 4 meses. O por ejemplo Blushovny, que es el autor de Método 2033, hace poco sacó una nueva saga y creo que fue en diciembre cuando salió el primero y ya han dicho que el mes que viene sale el siguiente. Es un autor famoso, pero ahora mismo está como de baja.
Sin embargo, autores como son, por ejemplo, los archivos famosos George R.R. Martin o Patrick Rufus, ¿cuánto lleva a la gente esperando la siguiente parte? Y sin embargo, se quejan de que no salgan, pero la siguen esperando. O como dije antes, Joe Abercrombie, la fama que tiene, él sacó hace poco la saga esta, creo que era Un poco de odio, el primero, y él más o menos va sacando un libro cada año, año y pico, y la gente lo compra. Así que yo creo que depende de la fama que tenga el autor y de cómo esté el género. Porque si te fijas, la mayoría de estos autores que suelen sacar más rápido suelen ser lo que viene siendo la literatura más juvenil. Porque hay tantos autores que tienen que intentar agarrar a los lectores para que no se vayan en otra dirección. Al final, como todo es marketing, marketing e intención de venta. Y con respecto a los resúmenes en la saga, no es algo que yo crea que pueda restar en ninguna obra. O sea, no te quita nada, entonces solo te da. Y creo que a veces es lógico e incluso útil. Ya no porque tú estés siguiendo una saga y el tiempo de salida, sino porque yo, por ejemplo, cuando leo, es raro que me lea una trilogía o lo que sea del tirón. Voy saltando entre diferentes libros y a veces sin darme cuenta me puedo pasar a lo mejor 1 año y medio, 2 años desde que me leí el anterior. Y me olvido de cosas, me olvido de muchas cosas. Y al final, quieras o no, te estropea o pierdes parte de esa experiencia. Así que, como es algo que para mí no tiene ningún punto negativo, yo creo que es algo útil y que, como dijo Guillermo, si no lo quieres leer, te lo puedes saltar y se acabó. ¿Y por qué creéis que no se hacen resúmenes? Es decir, porque a la hora de la verdad, con los beneficios que trae eso y lo que le conviene a las editoriales, creo que no es un recurso tan frecuente. De hecho, creo que es un poquito escaso. Y bastaría con un prólogo por parte del editor, el editor a lo mejor relacionado, ¿no? El extranjero, ¿no? Si es una autora extranjera, que eso ya se traduzca. O del agente literario extranjero, ¿no? Que eso ya se traduzca. Creo que bastaría así. Costando tan poco, ¿por qué creéis que esto no se hace con los beneficios que tiene? Guillermo, por ejemplo. Bueno, yo creo que pues simplemente siguiendo la tendencia, ¿no? Es decir, si aquí no se hace, pues la gente no lo hace y ya está. A lo mejor ni siquiera se ha planteado y si se ha hecho, pues no lo sé realmente el por qué. Yo creo que, como comentábamos, si está la cosa bien explicada, o sea, no es obligatorio leerlo, por supuesto, pero sí que a lo mejor, pues eso, poner la advertencia, ¿no? De que contiene spoilers del primer libro o algo así, por no cosa alguien coja la librería por echar un vistazo y se lea el libro 1 en este caso sin darse cuenta, pero más allá de ese miedo que les pueda dar en este caso, pues no veo ningún motivo por el que no incluirlo. O sea, yo si me pongo ahora con una saga, pues sería algo planteable, sin duda. ¿Y Jesús? Yo pienso que es un tema económico, como todo lo que se hace. Quiera o no, un resumen al final va a ser un añadido a lo mejor entre 3, 5, 10 páginas si es muy largo, pero al final son una cantidad de páginas que tienes que multiplicarlo por la cantidad de libros que vayas a imprimir y es un dinero extra. Y por desgracia, como no es algo que esté generalizado en España, pues las editoriales como que no le hacen mucho caso. Es más, a mí me gustaba mucho porque a mí me decían una cosa que era una parábola que llamaban, no sé si sois muy futbolero, que se llama la parábola del penalti. No sé si sabéis un poco de fútbol. No me suena mucho. Bueno, sabéis lo que es un penalti en el fútbol, ¿no? Sí, eso sí. Básicamente, la parábola del penalti no es más como una historia, en el hecho de que tú estés siendo el portero, nadie espera que te lo pares, por lo cual, si fallas, nadie te va a echar la bronca. En cambio, si lo paras, eres un héroe. Pues yo creo que con los resúmenes pasa lo mismo. Nadie lo hace, nadie lo espera, por lo cual si tu libro no lo incluye, a la gente le da igual. En cambio, si lo incluyes en algún momento, pues te alabarán por ello. Entonces yo creo que es lo Muy dicho. cierto. Tema económico. Son 10 páginas que las tienes que multiplicar a lo mejor por 200.000 unidades. ¿Para qué la voy a incluir si ahora mismo nadie espera que lo haga? Entonces eso. Puede ser, sí, es verdad. Pasando a uno de los últimos bloques que tenía aquí, continuando con este marketing, ¿no? Que a veces hemos hablado de marketing bueno, marketing malo. Bueno, el caso es que esto va más enfocado al marketing. Una de las quejas o una de las reflexiones que vi por redes sociales
era que se abusa mucho de protagonistas de 18, 19 años y que se quejaban de que cantaban mucho, que es que era simplemente porque estaba enfocado a público de esa edad, de 18, 19 años, más o menos, por ahí. Que no, algunos decían que no tenía sentido que a los 18, 19 años pudieran hacer tantas cosas, fueran tan como salvar el mundo, ¿no? A esa edad, ¿no? Pero también es verdad que alguno comentaba de que estás hablando de novelas medievales, que en la época medieval, a los 18, 19, ya podía hacer bastantes cosas por lo que había. Entonces, bueno, ¿qué opináis de esta frecuencia quizá un poquito más elevada de que hayan protagonistas de 18, 19 años? ¿Corresponde más al marketing y ya está? ¿Y es como no corresponder tanto a lo que debería de ser la historia, ¿no? Es como sacrificar un pequeño porcentaje de la historia en pros de la comunidad, de que te la compre? ¿O da igual? También está el factor medieval, ¿no? Que bueno, que en esa época, vale, también se podían hacer más cosillas. Se podía esperar más, ¿no? De los jóvenes. Pero eso, ¿qué os sugiere eso? Guillermo. Bueno, a ver, yo entiendo, ¿no? La parte un poco de queja también, la puedo entender, pues por gente que tal vez ve esto como un problema. A ver, yo en primer lugar, como decíamos, si es que el público al que va orientado es de esa edad, pues también facilita mucho la empatía, ¿no? Es raro que un chaval de 18 años o una chica lea un libro protagonizado por un señor de 60 y se identifica a lo mejor tanto por sus situaciones, en este caso, si es lo que busca esa empatía. Entonces, por una parte, por supuesto, el marketing, todos sabemos que lo primero que hay que hacer es identificar tu público objetivo, quién es tu cliente, ¿no? Entonces, ahí también invita a una reflexión. Luego, por otra parte, lo que comentabas de este tema es que, a ver, lo que puede o no puede hacer, yo creo que también hay que ubicarnos en que estamos leyendo historias, estamos leyendo ficción. Yo creo que es una edad que también se ubica mucho porque es una edad en la que se experimentan muchos cambios, entonces muchos libros también van orientados a esos cambios que podemos ¿no? Sufrir de ese cambio de a lo mejor de la niñez a la adultez y se refleja mucho también en las propias tramas, entonces entra en la lógica del propio libro que se hable de este tema. Y luego que, pues eso, estamos leyendo historias. Al final, sí, hombre, un chico de 19 años que hace tal, pero es que tampoco busco la verosimilitud en todo lo que leo, porque si no, no podía leer prácticamente nada que no fuese documentación histórica realista absoluta, ¿no? No podría leer. O sea, quiero decir, a ti tú puedes leer que el tipo va a montar un dragón y que está todo correcto, pero te fastidia que el tío tiene 18 años y no tiene 45. Pues bueno, no sé cómo decirte. Si buscas ese realismo absoluto, a lo mejor no deberías estar leyendo ni siquiera fantasía, porque fantasía medieval, pero es que fantasía medieval tampoco te hablan de los problemas reales que podemos encontrar en el siglo XII o las posibilidades que tiene realmente, ¿no? Este camino del héroe, me lo invento, de pasar de un campesino a que lidera una guerra contra una fuerza opresora, por ejemplo. Entonces, ¿cuántos casos reales se han dado así históricamente? Probablemente o ninguno o prácticamente ninguno. Entonces, creo que también hay que entender que estamos leyendo ficción y que es cierto que obviamente hay que darle una lógica dentro de lo que estamos leyendo, eso siempre hay que conservarlo, pero pues viéndolo desde este prisma, ¿no? Desde este prisma de que estamos leyendo muchas veces el camino del héroe, estamos leyendo cosas que de alguna manera no representan la realidad, sino pues es lo que te digo, tú lees una historia de zombies, lo más probable es que esa persona fuese un zombie más, porque, o sea, hay 50 millones de zombies y 10 supervivientes, pues seguramente que fuese un zombie más, estadísticamente, ¿no? Pero nos gusta leer la historia de este superviviente. Entonces, me apoyo un poco en esa ficción, a mí no me parece mal. Entiendo también que quien quiera leer libros, podríamos decir, protagonizados por adultos o por gente más mayor, lo hagan perfectamente, pero cuando estamos hablando de literatura juvenil, pues lo veo más o menos normal y estándar. No, no veo el problema en este caso. A veces está el conflicto ese de la pureza, ¿no? Yo una vez escuché, claro, que nosotros pensamos que un traje de astronauta te sirve para todos los planetas, pero no. También hay muchos tipos de trajes, ¿no? Según la presión, según el tipo de atmósfera, según las características, según la temperatura, que hay como un mundo, ¿no? Y claro, son como cosas que
también se pueden dejar como más, se puede construir la novela más seria, ¿no? O menos seria, y no por ello molestaría. De hecho, ahí tenemos Star Wars, que realmente, teniendo en cuenta las leyes, no es muy serio. Nos vamos con Jesús. Primero, un inciso con lo Sí. que ha dicho Guillermo con respecto a Libertadores y demás jóvenes. Solamente decir, para quien lo sepa, que, por ejemplo, todos conocemos a Juana de Arco, cuando la quemaron tenía 19 años. O sea, para que sepas que hay casos reales en los que alguien joven ha liderado una revolución. Yo siempre soy una persona que mira mucho la historia porque al final, quieras o no, es un reflejo y ayuda. Sí. Y con lo que ha dicho, yo pienso que el personaje tiene que ir en proporción a la historia que se pretenda contar. Es verdad que cuando uno coge a un personaje joven de 17, 18, 19 años, es más fácil que los lectores más jóvenes también se sientan identificados con él. Pero yo creo que hay que intentar que la historia tenga un poco de cohesión en ese sentido. Es verdad que si tú te vas a un mundo medieval, alguien con 16, 17 años va a hacer cosas que no haría alguien a día de hoy, a lo mejor que tuviera incluso veintitantos. Pero hay que saber utilizar lo que es el desarrollo mental. Al final, una persona con 16, 17 años sigue siendo impulsiva, sigue faltándole ciertos elementos o le falta experiencia. Es más, ya que hemos hablado antes de Leif Bardugo, a mí me gusta mucho, por ejemplo, que me corregirá Guillermo si me equivoco, pero yo creo que la protagonista de Sombra y Hueso tenía 17, 18 años. Sí. Yo pienso que está muy bien hecha, porque es un personaje que no entiende muy bien lo que pasa, se confunde, intenta salir por donde puede, le falta experiencia, tiene miedo. Alguien joven actúa así, aunque luego intenta hacer lo que sea necesario para sobrevivir. En cambio, hace poco me leí una saga de Brandon Sanderson, que es la de Los Reconers. El protagonista también tiene 18 años. Siento que es muy inteligente y experimentado. Y encima es alguien que lleva como 8 o 9 años planeando lo que quiere hacer. Entonces, ahí sí que me chirría. Considero que hay como que han forzado la situación. Entonces, al final yo no creo que haya un abuso o no de los personajes juveniles, siempre y cuando se utilicen de la manera adecuada. Y si el público a día de hoy es más juvenil, pues es lógico que los autores intenten acercarse más a ellos. Ok, pues bueno, con esto ya hemos hablado del tema de la de sangre, del familiar de Leif Verdugo, del tema de la saga, resúmenes, separación entre libros y finalmente, pues, de esto último, ¿no? De la edad, a qué corresponde realmente la edad. Ya hemos tocado todos los puntos. Si queréis, pues hacemos un último turno en el que ya, pues, podéis comentar lo que queráis, incluyendo la despedida. Si queréis, primero Guillermo, luego Jesús y ya, pues, me despido yo y cerramos. Guillermo. Perfecto. Bueno, pues nada, que ha sido un placer, se me ha hecho muy cortito esta charla. Y bueno, creo que hemos tocado temas, como decíamos, muy interesantes. Hemos ido tanto a algunos más polémicos, problemas que ha habido con las editoriales, y luego este último tema, ¿no? De la escritura juvenil, que yo creo que da también para tanto, porque lo orientamos al público al que va dirigido, lo orientamos a, como decía Jesús, la verosimilitud con la historia, que también es un factor muy lógico. Entonces, bueno, creo que ahí queda el tema. Espero que la gente pues comente, ¿no?, su opinión y creo que en los matices y en los grises es donde está la verdad, en encontrar esos puntos a favor y en contra de todos los temas que nos encontramos polémicamente en este mundillo, que últimamente surgen un montón. Así que, un montón. Así que por esa parte, perfecto. Para mí ha sido un placer compartir opinión con vosotros, estar aquí en este pequeña charla entre amigos. Así que nada, muchas gracias Jesús por estar aquí, Carlos por invitarnos, por supuesto, y por mi parte eso es todo hasta que queráis que esté por aquí de vuelta. Muchas gracias. Habrán más cosas, habrán más veces. Jesús, bueno, coméntanos. Pues lo primero, como siempre, darte las gracias por invitarme otra vez a estar aquí. Siempre es un placer venir a hablar de literatura, de estos temas que a veces son un poquito más controvertidos, otros más divertidos. Y digamos que como resumen a todo lo que hemos hablado hoy, solo hay que decir que si cada vez el mundo de la literatura o últimamente tiene un poco más de polémica, un poco más de elementos de este estilo, es porque es un mundo que cada día está más vivo y que más gente se está interesando por él. Entonces, para nosotros como escritores, desde luego, tenemos que tener en cuenta que es un punto positivo. Bueno, tanto para los escritores como para los lectores. Y decir que nada, que la literatura es un mundo fantástico, que si la lees o la escribes, disfruta con ella tanto como puedas
Y como siempre, un placer compartir pantalla contigo, Carlos, y con Guillermo, que es la primera vez con la que estoy, y ha sido también un verdadero placer. Y nada, espero volver pronto y seguir hablando de este tipo de temas tan interesantes. Perfecto. Pues nada, con esto concluimos. Muchísimas gracias a los dos por enriquecer Little Upa con vuestras opiniones y muchísimas gracias pues al público que haya cuando se suba el capítulo y haya llegado hasta esta parte. Con esto concluimos y nos seguimos viendo en siguientes episodios. Hasta luego.